gracias al patrocinio de... Así es. De esta manera iniciamos la presente emisión de Somos la Noticia. Les saluda Juan García. Hoy es 14 de marzo del año 2014. Vamos, como siempre, a compartir con ustedes informaciones, las más destacadas hasta el momento. Hoy nos acompaña el profesor Rafael Parra. Vamos a conversar con él en la próxima hora sobre diversos temas, un análisis de lo que tiene que ver con esta situación de violencia que ya está focalizada en algunas zonas, ha sido propiciada por grupos dirigentes políticos, ya lo hemos dicho, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo. Hay la certeza de que son pagados, son terroristas pagados, mercenarios pagados que han tomado la ciudad, la han destrozado. Las personas que de alguna manera iniciaron las protestas con ellos se han replegado al ver los actos de barbarie que han estado cometiendo en los últimos días. Hoy lo destaca Panorama, si Johnny nos puede ayudar, el saqueo del que fueron víctimas las instalaciones tanto de Funda Mercado como del IRDES, que están ubicadas al lado de las Torres del Saladillo, y ven ustedes las fotos, saqueos y destrozos. Dejan protestas, estas no son protestas, son acciones vandálicas. Destrozaron, se robaron ahí más de 200 computadoras, se perdió gran parte del patrimonio digital del Estado, producto de las acciones de estas personas. También lo reseña el diario La Verdad, habla del IRDES, el Instituto Regional de Deportes, también saqueado. Estas fotografías no son elocuentes, hay otras mejores que ya les vamos a mostrar. Pero bueno, forman parte de los actos que han venido cometiendo estas personas, que hemos insistido, están muy lejos de ser parte del movimiento estudiantil. Están trabajando a nombre del movimiento estudiantil, están destrozando a nombre del movimiento estudiantil. Aquí vemos una fotografía que también nos han enviado del ecocidio que continúa. Hoy lamentablemente amanecimos con una nueva noticia de ecocidio en la avenida El Milagro. Bueno, están destrozando la ciudad, profesor. Lo hemos invitado para que nos oriente en función de a qué obedece este comportamiento de estas personas. Cada día son menos y se están como reduciendo el grupo de delincuentes que ya están identificados. Sí, lo primero que tenemos que es lo que tú acabas de hacer, deslindar el proceso de protesta, que con justificación o no, tienen todo el derecho constitucional a manifestarse, tal como lo han hecho en marcha, tanto de parte del sector que apoya al gobierno como de los sectores que lo adversan, que en el caso de Maracaibo representan un importante número de población. Luego a eso hay que agregar la orientación inicial que tuvieron, que estuvo más bien inscrito en una especie de manual, que como todo manual, adolece de ajustarse a veces a las coyunturas, y se aplicó, y tiene mucho que ver con parte de la discusión al interior de la MUD, porque recuérdate que hubo, y esto hay que hacer memoria, porque a veces lamentablemente por el análisis inmediato obviamos el proceso de análisis concreto, y hay que entender que apenas en diciembre insistió quien en ese momento fungía como supuesto jefe de la oposición, pretendió convertir las elecciones locales de los municipios en un plebiscito, con la terrible derrota que se les infringió. Ese detalle hace explotar
las condiciones y las perspectivas. Hubo un número importante de sectores de la oposición que creyeron realmente que la gestión del gobierno del presidente Maduro había sido negativa. Como todo manual indica, los procesos de gobierno desgastan. El caso de Obama, el caso de Bush, el caso de muchos gobernantes también en Venezuela, a diferencia de los que han dirigido el proceso bolivariano, en donde por el contrario mantienen una base sustancial y por el contrario tiende a mantener una mayoría absoluta. De tal forma que en diciembre se constata, para temores de sectores políticos minoritarios, la imposibilidad electoral, trasladando entonces el proceso a dentro de 2 años y medio, 3 años, un posible referéndum revocatorio. De tal forma que en diciembre colapsa esa opción, y quien ha convertido un proceso electoral municipal establecido por los manuales de la CIA como un supuesto plebiscito en donde se esperaba que el gobierno saliera mal colocado, mal parado desde el punto de vista de la voluntad popular, pues arremeter con todas estas acciones que tú estás viendo. Para eso se organizaron. Resulta que colapsa la propuesta, el gobierno aumenta su caudal de voto en más del 10%, pero en términos de alcaldía prácticamente obtiene el 80 y tanto por ciento de las alcaldías, y eso le da un gobierno ya no tan solo nacional, sino un gobierno municipal, es decir, un gobierno de base, un gobierno de estructura de administración popular. Esto colapsa y no tiene respuesta. El supuesto dirigente de la oposición no tiene respuesta, no sabe qué hacer, y la propuesta violenta estaba servida. Se retrasa y aparentemente entonces uno de los miembros de este proceso conspirativo que se ha mantenido por parte de sectores que están vinculados a la industria petrolera, porque acuérdate que el que se entregó después de haber iniciado las violencias con el ataque a la fiscalía no es casuístico. ¿A quién te atacan? Te atacan al organismo que en Venezuela tiene la potestad para acusar las violaciones de los diferentes delitos que se cometan en el país, tanto económicos y sobre todo los penales. De manera que este personaje que allí acude inicia un proceso de violencia. Acuérdate que él es el que recibe hace mucho tiempo atrás, y no sé por qué ese proceso está detenido, los famosos 30 millones de aquella época para arrancar con Primero Justicia, que luego termina siendo el expulsado de Primero Justicia. Su madre era una alta dirigente. De manera que seguimos vinculados al problema energético y petrolero, pero es para que nos escuchan y entiendan que estamos en el mismo esquema. De manera que también esperan un momento, un desliz, una situación coyuntural que permitiera el gobierno. A mi modo de ver, lo sirve en bandeja cuando, en vez de continuar con el proceso político de sinceración y de precio justo, gira en torno a una problemática que ha dejado colapsar, que es el circulante monetario y concretamente el famoso dólar, porque todavía insistimos en mantener nosotros una sola moneda de cambio y no mostrarnos en nuestra toda amplitud, porque nosotros comerciamos con China, comerciamos con Rusia, comerciamos con la Unión Europea, comerciamos con Japón y en sucesivas condiciones. En ese momento aprovechan para la violencia que inicialmente aparece como un autocastigo, que es la famosa guarimba, y los sectores de clase media, y que todavía le están pagando muy caro todavía en Altamira y en el este de Caracas, comienzan a autoagredirte. Como un sacrificio sí, es un para lograr algo que todavía no entendemos qué es. No había nada que lograr salvo una supuesta intervención extranjera que no se ha magnificado y que se cae cuando los propios Estados Unidos, Canadá y Panamá mueren en un proceso electoral en las naciones, en la OEA, 3 votos en contra, 29 a favor y una abstención, que es el pobre Perú. Esto no se ha magnificado y no se ha mostrado como el gran triunfo que es. Ahí está Roy Chardenton, uno de los más brillantes venezolanos de los últimos tiempos. Esto hace que colapse. Es como ahora que te salen diciendo que van a tomar medidas de retaliación los Estados Unidos y lo proponen en el Congreso. Ajá.
cualquier medida que tome Estados Unidos con respecto a Venezuela se hará recíproca. La pregunta que te hago es, ¿quién va a salir perjudicado? ¿Quién salió perjudicado con la pérdida del consulado en Miami? ¿Yo? ¿Tú? ¿Los venezolanos que estamos aquí? Te pregunto, No. ¿quién sale perjudicado con el ataque al consulado en las islas y entonces la suspensión de todos los consulados de las islas? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Yo no viajo para allá, los que viajan para allá. Igual va a suceder, cualquier medida que tome Estados Unidos va a ser recíproca. ¿Y dónde van a quedar los venezolanos? Porque hay que recordar que Venezuela es el único país del mundo que envía remesas familiares en dólares a los dólares norteamericanos, cuando todo el mundo viaja para Estados Unidos para enviar dólares a su casa. Para que estemos claros en el punto. Aquí al Es contrario, un Venezuela ha permitido, por lo menos el sistema de cambio ha La permitido riqueza, eso. no es el sistema La de cambio. riqueza. Es la riqueza venezolana que también tienen derecho. Pero para que tú entiendas la situación de locura colectiva que va a vivir un grupo. Y entonces salen a la calle a autoflagelarse, a morderse la lengua, a suicidarse en sus propias casas, en sus propias calles, a autosecuestrarse. Y sobre todo, y lo más grave, a agredirse en salud. Porque te quiero decir que sería bueno que este programa lo grabáramos y lo tuviéramos para dentro de 5, 6, 7 meses, cuando comiencen los calores en Maracaibo y en el resto del país, comience nuestro verano, nuestras temperaturas, te vas a dar cuenta de la cantidad de enfermedades broncopulmonares que van a aparecer. Y sobre todo en niños que se han estado contaminando y han estado en este momento sometiendo sus pequeñas y muy delicadas membranas, tanto respirativas como pulmonares, a la tensión y a la situación de ingesta de estos humos terriblemente tóxicos. Esa es la realidad. A la deforestación que Sumada a la deforestación. Eso aumenta la temperatura. Y además de eso, a la dejación de los municipios para la recolección de basura y esta distribución enorme de basura que allí está quedando. Porque imagínate, tienes una población que salió a protestar, para que tú veas lo dramático de lo que tú estás viendo y la gente está viendo. Es como que yo saliera a protestar echándome mis propios excrementos a mí mismo. Porque sí. ¿Qué crees tú que es la basura? La basura es el excremento social. Y con ello han salido a protestar, como cualquier loco orate que juega con el excremento, come excremento. Esa es la realidad. Inmediatamente que esto sucede, en la primera semana colapsa, se dan cuenta que no van a llegar a nada y que lo que están es agrediendo el pequeño paraíso y los espacios paradisíacos que tenían y tienen en las ciudades. ¿Qué era Altamira o qué es esa zona? Sino una zona boscosa, agradable, sí, con grandes restaurantes y nuestra propia zona aquí del este de Maracaibo. Y de pronto la viste colapsada, tragando humo y exponiéndose al saqueo. Esto viene menguando porque no hay alternativa. Claro, aparentemente resulta que es un éxito. Es un éxito porque el gobierno no ha podido hacer nada en contra mía. Es que el gobierno no puede evitar que yo actúe en contra mía. Imagínate tú a alguien que se quiere morder la lengua, comer la lengua. ¿Cómo impides? Si tienes que soltarle la lengua en algún momento para que tome agua o para que coma. Y en ese momento se la va a morder y se la va a hacer cenar. Es la realidad. Entonces creen en ese inicio y esto quienes lo programan y hacen los manuales les hacen sentir que están triunfando. Porque es una autoagresión y es muy difícil impedirlo. Hasta que se dan cuenta que en esa autoagresión hay una desaparición del colectivo. Porque no se trata de que es el joven, es el convencido, es el que cree tener la razón el que sale a un campo de lucha. No, han llevado el campo de lucha a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, a sus tíos, a sus sobrinos. Han colapsado su propia familia, sus propios grupos familiares. Se han encerrado. Se han encerrado a golpearse y a tragar humo, a impedirse acceder a los servicios, a los alimentos. Pero no solo ellos, no los adultos, no los convencidos, no los niños. Han llevado la guerra, entre comillas, a su casa. Esto los colapsa. Esto es un estrés terrible. Esto te va a generar enfermedades particulares. Acuérdate que el estrés genera particulares enfermedades. De manera que también vamos a tener un disparo en las famosas gripes. Ya no tan solo por efecto del humo, sino también por el efecto y el estrés de los niños. ¿Tú te imaginas lo que significa este encierro de más de un mes de los niños que sociabilizan y aprenden en sus grupos escolares? Tienes a un grupo de niños que durante un mes han estado condenados a sus propias casas, a sus propios apartamentos. No entienden por qué no van al colegio.
No, es no, una no. decisión de los padres no llevarlo. No, no lo van a entender. Aquí vas a tener, y ojalá lo registremos hoy en día, vas a tener el crecimiento exponencial de un desprecio al colegio. Porque el colegio ahora, para muchos de estos niños, se está registrando en el inconsciente como un efecto negativo. De manera que si yo quiero luchar por mis principios, si yo quiero luchar por mis ideales, no debo ir al colegio. De por sí el colegio se hace algo medianamente difícil para que el niño lo asuma como parte de su aprendizaje. Y Un desprecio al colegio, un desprecio desprecio a la naturaleza, un desprecio a las actividades deportivas, es lo que se está Es lo que te comentando. estoy señalando, claro, porque se han cercenado también. Acuérdate que en esta lucha estamos hablando de no al carnaval, Ajá. no al disfraz, no al juego de roles, no a uno de los elementos más importantes en la formación de la personalidad de los sujetos, como es interpretar que no somos un individuo único. Me explico, somos únicos desde el punto de vista personal, pero en nuestro comportamiento de la personalidad somos hijos, somos padres, somos nietos, somos tíos, somos abogados, somos ingenieros, somos profesores, somos estudiantes. En fin, cumplimos una serie de roles. El carnaval tiene como virtud enseñarte roles y sobre todo potenciar las actitudes generalmente vinculadas a héroes, que entraríamos a otra discusión, pero que es relativamente significativo. Todo esto se coarta, de manera que el niño está aprendiendo que la escuela no es buena. Es más, hay que agredirla, no asistiendo, para mantener y defender mis principios y mis derechos. El carnaval y la distracción no es bueno. Hay que agredirlo, hay que acabarlo. No al carnaval, no a diciembre. Acuérdate que también ha habido un no a diciembre. Claro, claro. Esto se viene sumando. No al béisbol, no a diciembre. No al béisbol, no al diciembre, no al deporte, tú lo has dicho. Sí. Y esto nos va a traer serias consecuencias que hay que establecer. Y no como se va a querer pretender hacer ver dentro de 4, 5, 6 años, dentro de 6, 7, 8 meses, como que hay un rebrote de gripe y no hay vacunas o esto o aquello, cuando en realidad lo hemos estado construyendo desde este tipo de actitud. Ojo, vuelvo y te repito que estamos hablando de 1/3 de la población y mucho menos. Yo te puedo garantizar que en el caso de Caracas, la población afectada no pasa del 5 al 10%, Sí. pero que es significativa. Profesor Parra, aquí le envían saludos. Saludo a mi ilustre amigo Rafael Parra. Vamos a hacer una pausa, ya venimos porque tenemos que hablar también del efecto que han causado las redes sociales, ¿no? Los mensajes de terror a través de las redes sociales. Usted ha dicho que son pequeños grupos, pero ha sido magnificado a través de Muy las bien redes organizado, sociales. Sí. con muchos recursos. Vamos a pausa, ya venimos.